La puerta mosquitera se azotó detrás de mí, justo a tiempo para agarrar el final de su voz fuerte, a la defensiva, el mismo tono que usaba cuando la cachaban mintiendo en la prepa. No es un delincuente, mamá. Es el único que cree en mí. Jimena estaba en la cocina con los brazos cruzados, medio protegiendo al tipo a su lado, como niña, defendiendo un juguete roto. Ramiro no dijo ni pío. No hacía falta. El monitor negro mate que asomaba bajo su pants gritaba por él. Yo no abrí la boca. Pasé de largo, dejé la bolsa del mandado en la barra y desenredé un racimo de plátanos como si eso importara. Mis manos estaban demasiado firmes. Esa era la parte que me espantaba. Para cuando el sol se escondió detrás de los cerros, su carro ya no estaba. La llave de repuesto había volado del cajón junto con un montón de cartas sin abrir. Me senté al borde del sillón, prendí la lámpara de mesa y abrí la app del banco. Ahorro C0, C00, jubilación cerrada, fondo de emergencias, no disponible. Unos segundos después, el celular vibró con un buzón. No necesitaba oírlo, pero lo puse de todos modos, sin rencores. ¿Va tú siempre sales adelante? Entré a la cocina y me paré donde ella había estado. Misma barra, mismo piso. Los plátanos seguían intactos. Mis dedos tamborileaban contra el formica mientras calculaba. No números pérdidas. 42 años ahorrando, 3 chambas, 2 despidos, la cirugía dental de Jimena, su primer año cuando no alcanzaba para los libros. El carro después del choque. No se llevó solo lana. Se llevó mi aire y me dejó con las manos vacías en una casa llena de ecos. El pasillo crujió. La puerta del cuarto de Tadeo se cerró con clic. Aún no le había dicho. Me sequé las manos, aunque no las había lavado, y saqué del escritorio las carpetas viejas. Era hora de ver qué me quedaba. No marqué a la poli. No cambiaría nada. El nombre de Jimena estaba en las cuentas. Legalmente tenía acceso. Legalmente no era robo. Legalmente yo le había dado las llaves hacía 6 años, cuando salió del divorcio, viviendo de sopa enlatada, diciendo que solo necesitaba un empujoncito para volver a pararse. Abrí las carpetas en filas perfectas, sobre la mesa del comedor, la misma donde le ayudé con álgebra universitaria, donde nos echábamos adivinanzas mientras cuadrábamos chequeras. Ahora estaba sola, lápiz en mano, desglosando números como cualquier auditoría. Pero esta era personal. Esta dolía. Registros de transacciones, horarios de retiros, etiquetas de ubicación, transferencias sobre transferencias. El total subió rápido. Ahorros, jubilación, reservas de emergencia, todo voló. El número que escribí, al final, parecía de otro planeta, C4-500,000. Dejé el lápiz y me eché para atrás en la silla. El piso de madera crujió, como si también estuviera harto. Me quedé quieta un rato largo, no más mirando. Luego agarré mi libreta y volteé a una página en blanco. Y entonces listé todo lo que aún era mío, al 100. La casa, el carro, un puñado de bonos en otra carpeta. Tadeo. Esa última me hizo frenar. Escuché la puerta y el arrastrar de tenis en el piso. La mochila de Tadeo cayó en su lugar de siempre, pero sus pasos se hicieron lentos al entrar al comedor. Miró los papeles desparramados luego a mí. No dijo nada. Se sentó al otro extremo de la mesa, sacó la tarea y empezó a hacerla. Ni preguntas ni quejas. Solo presencia. Presencia callada, firme. Nos quedamos así hasta que el sol bajó y los números en la hoja se hicieron borrosos. Esa noche, después de que se durmió, rebusqué en el cajón de los tiliches un juego de candados de latón y los atornillé a los archiveros. No detendría a un ladrón, pero le dio algo que hacer a mis manos. Pasaron 2 días sin mencionar la lana perdida. Quería contarle, pero cada vez que abría la boca, las palabras se enredaban entre mis costillas. Él se movía por la casa suave, como si supiera que no debía revolver mucho el aire.
platos lavados, tarea hecha, luces apagadas a la hora. Vivíamos dentro de una pausa. La tercera mañana desperté con olor a pan tostado y café. Tadeo ya estaba en la cocina, platos puestos, mirada firme. Esperó a que me sentara para hablar. Sé lo que hizo. El tenedor se me resbaló y pegó en el plato con un ruidito metálico. Él ni se inmutó. Lo vi a él, Ramiro, sacando fotos de tu correo bancario la semana pasada. Me pareció raro. Guardé las capturas de tu compu por si acaso. Lo miré tratando de armar una frase, pero mi voz salió chiquita. Tadeo metió la mano en la mochila, sacó su tablet y me mostró la pantalla un correo ya enviado. La dirección del ex yerno estaba en la esquina. No sabía qué querrías que hiciera, dijo, pero sabía que tenía que hacer algo. Mi papá trabaja en delitos financieros. Él sabrá qué significa esto. Debí enojarme porque actuó a mis espaldas o preocuparme porque involucró a un adulto que ya no me debía nada. Pero lo que más sentí fue vergüenza de que mi nieto hubiera dado el paso donde su mamá debió pararse. Tú nomás eres un chamaco, susurré. Bajó la vista al plato, luego me miró. También lo era cuando ella dejó de verme como su hijo. El silencio que siguió pesó más que cualquier pleito. Sacó otra vez la mochila y me dio una carpeta manila, papeles, capturas, impresas una nota corta, con letra impecable, pruebas. La tomé con las dos manos como quien recibe algo sagrado. Al abrirla, vi exactamente por dónde tenía que empezar el siguiente paso. Esa noche, trabajamos codo a codo en la mesa del comedor. La misma que antes tuvo pasteles de cumpleaños y boletas, ahora estaba cubierta de impresiones y cables. Tadeo se movía con propósito callado, acomodando documentos en montoncitos. Yo seguía su ritmo, escaneando cada hoja, guardando copias, etiquetando carpetas. No hablamos mucho, no hacía falta. Él había armado una línea del tiempo meticulosa, casi clínica, registros de transacciones, transferencias, hasta capturas de mensajes entre Jimena y Ramiro. Leí uno en voz alta antes de poder parar. Ciudad Juárez es barata y nadie pregunta. Lo llamaremos retiro de sanación, solo efectivo. Se me cerró la garganta. No quería imaginar a mi hija entre desconocidos mintiendo sobre bienestar mientras escondía lana robada. Pero cada línea me arrastraba más hondo a la verdad. Sabía, dijo Tadeo bajito, de las órdenes de aprehensión. Asentí. No necesitaba que me dijera cómo lo supo. 2 casos abiertos en Chihuahua, fraude y lesiones. Mi hija había elegido cubrirlo aún sabiendo. Seguimos hasta la medianoche. Cuando la impresora se atascó, saqué el papel, alicé los bordes y lo metí de nuevo. Mis manos ya no temblaban. El dolor seguía ahí, filoso, conocido, pero ya no me mandaba. A la 1 de la mañana, todo estaba guardado en un disco seguro. Lo metí en un sobre y lo cerré. Tadeo miró mientras escribía el nombre de su papá en el frente. Segura preguntó. ¿Sí? Al día siguiente lo entregué en el estacionamiento del juzgado. Sin drama, sin coraje. Solo una transacción entre gente que una vez compartió familia y ahora compartía un deber. Al volver la mesa estaba limpia. Tadeo había guardado todo hasta el cable de la impresora. Me miró desde su tarea cuando entré. Pronto nos contactarán, dije. Asintió callado, pero seguro. A las 5:47 p.m. sonó el celular. Reconocí el número antes de que se encendiera la pantalla. Contesté sin decir nada. La voz de Jimena salió filosa y descontrolada. ¿Cómo pudiste? Él es todo lo que tengo. Lo arruinaste todo, mamá. Tú siempre haces esto. Siempre estorbando. ¿Te crees mejor que yo? ¿Crees que no vi lo que intentabas con Tadeo? Me recargué en la barra de la cocina, dejando que sus palabras cayeran como vidrio en azulejo. Tienes celos, Siseo. Siempre has tenido celos. Quieres que me odie, como tú odias a todos los que tienen más de lo que tú jamás tuviste. Ya jadeaba la voz quebrándose en los bordes. Esperé al silencio, no paz,
solo cansancio. Entonces dije lo más serena que pude: era tu hijo antes de ser tu herramienta. La línea se cortó. Me quedé ahí un rato largo, el celular todavía en la mano. No temblaba, ni siquiera me sorprendía. Nunca llamó para preguntar si estaba bien o cuánto se había llevado. Solo llamó para prenderle fuego al puente que ya había cruzado. Esa tarde me senté en el portal con una cobija en las rodillas. El sol bajaba el cielo, se ponía ámbar suave. Tadeo se sentó a mi lado, sin decir nada, un tazón de pera en rebanadas en la mano. Se acomodó su hombro rozando el mío. No tenías que mentir por mí, dije. No mentí, respondió. Solo te dejé ser la clase de persona que no pelea. Hasta que vale la pena. Lo miré, pero él ya sacaba del bolsillo del hoodie un USB pequeño envuelto en cinta roja y lo puso con cuidado en el descansabrazos entre nosotros. Pensé que querrías esto, dijo. Lo tomé sintiendo su peso en la palma. La etiqueta era simple, solo una fecha escrita con la letra cuidadosa de Tadeo. Y con eso, un nuevo comienzo esperaba. Esa noche, cuando la casa se quedó quieta y la puerta de Tadeo se cerró, abrí el closet del pasillo y alcancé el estante de arriba. Mis dedos encontraron la manija de la caja fuerte vieja. Pesaba más de lo que recordaba. La llevé a la cocina y la puse en la mesa. La llave estaba pegada con cinta por debajo, justo donde la dejé hace 5 años. Abrió con un giro reacio. Adentro había papeles, unos amarillentos, otros nuevos. Los revisé despacio, metódicamente, como buscando pulso. Al fondo estaba una carpeta de estados de cuenta impresos de una cooperativa vieja. Una que ella nunca supo. La abrí solo a mi nombre cuando empezó a preguntar de más sobre la lana. Saldo C95,000. No era mucho, no en el gran esquema, no comparado con lo que se fue, pero era intocable. Intocable significaba limpio. Susurré al vacío. Se llevó lo visible, pero yo aún tengo lo enterrado. Debajo de la carpeta estaba mi testamento actualizado en 2017. No lo había visto desde entonces. Lo desplegué, encontré su nombre y lo taché con mano lenta, firme. Escribí el de Tadeo en mayúsculas clarito. No había pedido nada, y tal vez por eso merecía ser nombrado. A la mañana siguiente salí antes de que despertara. Llevé la carpeta y el testamento y manejé hasta la cooperativa, a 2 pueblos donde ya nadie me conocía la cara. La señora del mostrador no preguntó. Firmé papeles, cambié el estatus de la cuenta, transferí el nombre, puro trámite. Todo. Cuando volví al carro, el viento había levantado y el cielo estaba gris de lluvia. Pero adentro me sentía con los pies en la tierra. Tenía menos cosas ahora, menos cuentas, menos gente. Pero lo que quedaba era mío. No me lo dijo de entrada, pero lo notaba. Tadeo traía algo entre manos. Lo veía en cómo se movía por la casa, más callado, pero no encerrado, concentrado. El tipo de silencio que zumba con propósito. Su mochila se cerraba más hermética. Sus ojos no vagaban en la comida. Algo se armaba y él lo guardaba cerca. A media semana encontré la impresora tibia. Una sola hoja en la bandeja. Era la foto de Ramiro Filosa, blanco y negro, letras rojas grandes, arriba: se busca en Chihuahua. Cuando levanté la vista, Tadeo ya había entrado, agarró el volante y lo metió en un sobre manila. No explicó. No hacía falta. Lo vi sacar una dirección de reenvío vieja, que Jimena usaba, una que nunca pensó esconderle. La escribió despacio, con cuidado, y guardó el sobre adentro. Sin remitente, sin mensaje, solo una nota adhesiva en el volante. Tú lo trajiste, ahora tú lo cargas. Lamió el sobre, lo cerró con 2 tiras de cinta y lo metió al buzón para el reparto de la tarde. No le pregunté nada, ni esa noche, ni cuando se sentó frente a mí en la cena y picoteaba sus cejotes con algo que parecía paz, pero al terminar
Puse mi mano suave en su hombro. Tú no eres tu mamá, dije. Levantó la vista, sin tensión en la frente, sin filo en la voz, solo claridad. Tampoco tú, dijo, y con eso se paró, llevó su plato al fregadero y tarareó algo bajito. Durmió corrido y por primera vez en semanas. No escuché pasos ni crujidos de medianoche en el pasillo, y cuando me levanté temprano al día siguiente, la banderita del buzón ya estaba abajo. El sobre se había ido. La noticia llegó como todo en los pueblos de lado y casual. Una amiga de una amiga lo soltó en el mercado entre pesar duraznos y hablar del clima. Oí que catearon el departamento, el que rentaba tu hija, sin ruido, sin sirenas, solo un toque en la puerta. Asentí una vez, como si hablaran de alguien que apenas conocía. En cierto modo, así era. A Ramiro lo levantaron por violar la condicional cruzar fronteras, sin avisar al oficial. Vivían con nombre falso, cobrando en efectivo, diciendo que daban terapias de sanación. Corrían rumores de vecinos quejándose, carros raros, a deshoras paquetes que dejaban y recogían. No pedí más, no necesitaba. Jimena intentó llamar, 2 veces desde 2 números distintos. Los dejé sonar, luego los bloqueé. Al día siguiente fui a la compañía y cambié mi número completo. No le debía puerta abierta, solo porque recordara que antes no tenía candado. Las cuentas compartidas, lo poco que quedaba, se cerraron oficialmente. Firmé los últimos formatos en la cooperativa, puse mis iniciales en la línea que confirmaba que entendía nada que reclamar. Salí de la sucursal sin carpeta en mano. No había nada que cargar. El papá de Tadeo se ofreció a quedárselo un rato. Dijo que le vendría bien espacio, estabilidad. Dijo que el chamaco merecía un tramo limpio de calma. Acepté. Tadeo no peleó. Hicimos su maleta juntos, doblando ropa en silencio, cada quien haciendo las paces a su modo. La casa quedó demasiado callada después de que se fue. Los primeros días evité los espacios que él llenaba su silla en la mesa, su libro abierto en el sillón. Pero poco a poco me acomodé al silencio. Despertaba con pájaros en vez de alarmas. Hacía café solo para mí. Leía capítulos enteros sin interrupciones. Y una mañana me di cuenta de que la noche anterior no había pensado en Jimena, ni con coraje, ni con dolor. Simplemente no. Pasó un año y Tadeo volvió a vivir conmigo. Era tarde de tarde cuando la vi. No tocó, ni siquiera subió al portal. Se quedó al borde de la banqueta como si no supiera hasta dónde le permitían llegar. Sin maleta, sin carro encendido en la entrada. Solo Jimena más chiquita de lo que recordaba, aunque tal vez era el tiempo haciendo de las suyas. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco. Tadeo estaba en la sala, una rodilla al pecho, la cortina corrida apenas. También la vio. Mamá dijo su voz demasiado suave para la mirada en sus ojos. Por favor. Esperé más, pero no hubo explicación. Ni disculpa. Solo esa palabra gastada y vacía. La estudié un segundo largo. La niña que crié, la mujer que desapareció, la sombra que aparecía ahora esperando algo sin nombre. Él está a salvo, dije. Mi voz no subió, no tembló. Y yo estoy bien. Eso es lo que importa ahora. Abrió la boca como para pelear o llorar o suplicar, pero no salió nada. No le di más tiempo. Cerré la puerta despacio, no fuerte, pero lo suficiente firme para no dejar duda. Se quedó afuera un momento más. No la vi irse, pero escuché sus pasos desvaneciéndose por la banqueta. Tadeo no dijo nada. Solo se apartó de la ventana y caminó hasta donde yo estaba. Alcancé la tetera en la estufa y serví 2 tazas sin preguntar. Se sentó frente a mí, codos en la mesa. Ya no tenía nada que explicar. Había cosas rotas entre nosotros que ninguna visita podía remendar, ninguna palabra podía completar. Pero dentro de mi casa había orden otra vez. Y silencio. Y suficiente. La vida se dobló en un ritmo otra vez. Solo nosotros 2, Tadeo y yo. Mandado los martes,
biblioteca cada 15 días, el correo clasificado, el portal barrido. Paz no dramática, pero constante, la que no se anuncia. Una tarde tranquila empaqué 2 tortas, un termo de té frío y una baraja en una bolsa de tela. Vámonos a dar una vuelta, dije. Tadeo no preguntó a dónde. Agarró un libro y me siguió al carro. Manejamos hacia las faldas donde el aire olía a polvo y pino. Encontré un llano bajo un encino viejo y tendí la manta. Nada especial de comer. Sin aspavientos, solo 2 personas sentadas bajo un árbol escuchando el viento empujar la hierba. Dio mordidas lentas a su torta, masticando pensativo, como esperando el momento. Luego, entre sorbos de té, preguntó: ¿La extrañas? No contesté de una. Miré la luz parpadeando entre las hojas, cómo sus manos se quedaban quietas en su regazo. A veces dije al fin: pero no extraño que me lastime. Asintió y no necesitamos decir más. Jugamos unas rondas de cartas, dejando pasar las reglas, riéndonos una vez, cuando olvidó quién repartía. Ninguno llevaba la cuenta, solo jugábamos. Una mano tras otra, el juego nunca terminaba de verdad, y eso de alguna forma se sentía justo. Cuando el sol bajó más atrás del cerro, junté las migajas de la manta y doblé todo de vuelta en la bolsa. Tadeo ayudó a sacudir las esquinas y guardar las cartas en su caja gastada. El camino de regreso fue callado, pero no pesado, el tipo de silencio que te deja respirar. Al doblar en nuestra calle, la luz del portal se prendió en temporizador que casi había olvidado. Brillaba lo justo para recordarme que casa no tiene que ser grande, ni ruidosa, ni llena para estar completa. Y en esa luz encontré espacio para volver a empezar.